Continuando con la parte anterior. Después del festival cultural, los tres chicos regresaron a sus actividades cotidianas, sin dejar de lado lo que los 9 siniestros estaban planeando, ya que los materiales que habían robado parecían ser bastante sofisticados, como para crear un artefacto que desconocen para qué propósito. Muchas ideas les llegaban a la mente, pero no tenían nada en claro, más que investigar. Sin embargo, no tenían que dejar de lado su otra vida como estudiantes comunes, y guardaespaldas de 5 hermanas quintillizas. Al mismo tiempo, las 7 chicas continuaron reflexionando sobre sus sentimientos y acciones con los 3 chicos. Mona se dio cuenta de que había estado actuando de manera egoísta y decidió cambiar su actitud. Pese a que tiene una pizca de amor en Rolidas, decidió centrarse nuevamente en Kuroi Wameraka. Kurumi, aunque todavía estaba molesta con Rolidas, comenzó a verlo bajo una luz diferente después de su última reunión. Imar y Tomo, por su parte, decidieron seguir adelante con sus vidas y no se rindieron en su búsqueda de amor, pero ya no era por Yako. Shizuka y Meme, quienes habían sido aconsejadas por Daniel, continuaron trabajando en sí mismas para superar sus inseguridades y ser más seguras de sí mismas, al igual que Sumi, aunque todavía estaba triste por el rechazo de Daniel, decidió seguir su consejo y trabajar en su confianza, y comenzó a participar más en clase y socializar un poco, lo que le ayudó a elevar su autoestima. Posterior a ello, los 3 chicos empezaron a investigar en diferentes medios, para saber mínimo qué era lo que tramaban los 9 siniestros. Un dato extra, es que encontraron material sobre una misteriosa voz que se escuchó en el cielo a nivel mundial, que mencionaba sobre que, el nuevo carmesí ha llegado, y leyendas sobre la dicha entidad. Aunque los 3 arácnidos desconocían sobre el carmesí, les dio igual ya que no estaban interesados en ello. Sin embargo, encontraron reportes de más robos de materiales sofisticados en diferentes puntos del país, por lo que aseguran que realmente estaban construyendo algo, pero necesitaban más detalles. Por lo que los siguientes días todo era regular: escuela, proteger a las quintillizas, salvar la ciudad, y reuniones de chicos como fachada. Aunque en una de esas reuniones, nuestros 3 chicos fueron a beber con varios de sus compañeros, que más que compañeros son sus compas, los pibes, los D-boys, etc. XD. Durante esas reuniones entre chicos, varios sentían curiosidad si alguno de los 3 estaba interesado en alguien, ya que eran blanco de muchas chicas que estaban solteras en el colegio. Los 3 negaban ello, aunque Futaro, para echar más leña al fuego, decía que normalmente se la pasaban con las quintillizas, por lo que dice incluso le da curiosidad saber si les ha llegado a interesar una de ellas. Los 3 negaban rotundamente, aunque Yako en su mente Itsuki se le hacía linda, y Daniel empezaba a tener conexión con Miku. No hablemos de Rolidas, ya que sigue con la idea de querer regresar a su universo, y no quiere perder el tiempo con cosas como el amor, por lo que este estaba decidido en su decisión de no tener pareja, ya que no quería perder su tiempo en ello. Tadano y Futaro recordaron cómo solían ser en el pasado de rebeldes, y piensan que están viendo a su yo del pasado, reflejado en Rolidas, y los 2 le dicen que no hable por hablar, que ya llegará una chica que lo hará cambiar, y Rolidas dice que cuando le ocurra les creerá. Total, se emborracharon todos: Kazuya, Nishikata, Tadano, Futaro, Naoto, Sakurai, Royo, Rentaro, Sajo, Okumura, Medaka, Saito, Ikigaya, Junichiro, Kashima, Masashi Kakuze, incluyendo los 3 chicos, y caminaron juntos por las calles nocturnas de la ciudad, cantando al mismo tiempo, todos felices y riendo, jajaja, como lo es típico de los hombres XD. Y los días posteriores fueron un poco más de lo mismo, hasta que llegó un día, donde Nino e Itsuki estaban discutiendo fuertemente por el asunto de un vestido, y como los 3 chicos vivían en el apartamento de al lado, escucharon el escándalo y fueron a averiguar qué ocurría, pero Miku, Ichika y Yotsuba pedían que no interrumpieran, ya que en sí las discusiones entre ellas deben resolverse así solas. Rolidas le valió 3 kilos de verdura y fue a apaciguar la discusión de ambas hermanas, usando mano dura como es característico de él, pero Nino del coraje le dice que él junto a Yako y Daniel siempre fueron un estorbo para ella y sus hermanas, que los odia y que ojalá ya se vayan de sus vidas para no seguir viéndolos, y ella iba a darle una bofetada a Rolidas. Pero él la detiene con mucha fuerza, y ejerciendo presión, y le dice que ya estaba harto de su actitud caprichosa, que ya había llegado a su límite y que de verdad la detesta con toda el alma, y que si no fuera porque estaba en deuda con su padre, ahorita mismo le hubiera hecho recapacitar de sus acciones para que se le quite lo grosera. Eso lo dijo con furia mientras gritaba, y Nino realmente se sorprendió por ello.
Las hermanas Nakano de igual forma miraban atónitas ello, y Nino en un acto impulsivo empujó a Rolidas, el cual tropezó y rompió el cristal y cayó del edificio, dejando heladas a las hermanas como Ayako y Daniel. Rolidas, al no esperarse ello, que ni siquiera su sentido arácnido le alertó de ello, cuando estaba a punto de impactar contra el suelo, lanzó una telaraña para evitar caer en picada, y caer rodando hacia un par de locales al lado de los apartamentos. El impacto aún así fue algo fuerte y el chico cayó inconsciente. Para cuando las hermanas Nakano y Yako y Daniel llegaron hacia donde estaba él, las hermanas revisaban si aún vivía. Yako y Daniel fingían estar preocupados, pero sabían que se había salvado por su propia cuenta. La ambulancia llegó y se llevó a Rolidas al hospital, donde en sí no le diagnosticaron ningún hueso roto ni lesión grave, solamente por varios raspones, que al parecer poseía una gran y enorme resistencia física, por lo que todo indicaba que él estaría bien, solamente que tenía que descansar, algo que a las hermanas les alegró. Cuando Rolidas abrió los ojos, y vio a Nino muy preocupada, este la apartó y le dice que no lo tocara, y miente diciendo que si no fuera porque uno de los Spider-Man estaba de paso, estaría muerto por su culpa, al realizar acciones impulsivas, y eso sorprendió a los presentes. Rolidas dice ya estar harto de toda esa estupidez, de ser el niñero de 5 hermanas y que renuncia, que hablará con Maruo, dejando sin palabras a los presentes. Yotsuba, Itsuki, Ichika y Miku se disculpaban por el comportamiento de Nino y pedían que lo pensara. Rolidas realmente estaba molesto, había guardado mucho tiempo ello que era cuestión de tiempo para que explotara. Yako y Daniel trataban de calmarlo pero daba igual, dice que ya estaba harto de que la gente no lo escuche y que él también toma decisiones por su propia cuenta, y este se marcha de la habitación del hospital, para buscar al padre de las quintillizas. Nino seguía en shock, aún no terminaba de procesar lo acontecido. Ella esperaba ver al chico explotar y que su padre lo despidiera, pero no esperaba que la situación se saliera de sus manos, y ahora se sentía culpable por casi provocarle la muerte, y sus hermanas la miraban molestas, ya que su actitud ya había llegado muy lejos. Rolidas dice que si no mal recuerda en ese hospital trabaja el padre de las quintillizas, por lo que este buscó su oficina, y cuando giró hacia un pasillo, Maruo estaba hablando con un hombre, y era nada más ni nada menos que Norman Osborn Noir, y Rolidas abrió sus ojos y se puso pálido. Maruo se sorprende y dice que le habían comentado de la situación y que iba a ver cómo estaba, pero que no esperaba verlo sano, pero que se distrajo ya que estaba discutiendo asuntos con su nuevo socio Norman Osborn. El antes mencionado saluda a Rolidas con una sonrisa que transmitía intimidación, y Rolidas no tenía palabras para ello. Norman dice que es un gusto conocerlo, lo dijo de una manera sarcástica ya que obviamente conoce a Rolidas en persona, pero en el fondo le sorprendía que también estuviera en ese universo, y une cabos, y piensa que tal vez él es el Spider-Man Noir. Rolidas tuvo una expresión seria, y dice igualmente que es un placer conocerlo. Maruo los miró a los dos, y dice que si ya se conocían. Hubo un corto silencio. Norman dijo que no, pero que le recuerda mucho a alguien que conoce, y Rolidas dice que curiosidad, que también pensó lo mismo, y los dos se miraron fijamente. Luego Norman dice pasar a retirarse, ya que tiene unos asuntos pendientes con un nuevo proyecto, que espera que el mismo Maruo le apoye con el financiamiento, y el antes mencionado accede diciendo que si es para beneficio de la gente, que tiene todo su apoyo, y luego Norman se va y antes de irse Rolidas y él tuvieron un intenso intercambio de miradas. Cuando estuvieron solos, Maruo le dice que si se encontraba bien, que si no fuera por los Spider-Man, la historia sería diferente. Rolidas le dice que sí, y que vino a buscarlo, pero antes que nada, le pregunta que de dónde conoce a ese hombre. Maruo le dice que dice ser un médico de prestigio en el extranjero, y que buscaba financiamiento para un proyecto que pueda ayudar a mucha gente. A Rolidas le resultó sospechoso ello, sobre que la mafia de los 9 siniestros estaban planeando desde hace un mes. Luego Rolidas vuelve en sí y dice que ahora sí al grano, que renuncia a ser guardaespaldas de sus hijas, y Maruo dejó de hacer anotaciones y miró a Rolidas y le pregunta que del porqué de su decisión. Rolidas le explica lo ocurrido, y Maruo comprendió el asunto, y dice que hablará severamente con Nino, porque dice que su actitud le recuerda cuando presentó a Futaro a sus hijas para que fuese su tutor ya hace 4 años. Rolidas dice que con todo respeto, pero que ya no soporta su actitud, que estuvo soportándola porque realmente le debía la ayuda que él mismo les brindó, con el dinero y el hospedaje, que agradece ello, pero que lamentablemente ya no puede seguir al servicio de ellas. Lo que eso significaba que él tendría que irse del apartamento y buscar otro sitio, pero que dejara a Yako y Daniel ahí, ya que esa decisión la tomó él y para él, algo que Maruo comenzó a analizar, y dice que tiene razón, que alguien que no sea esencial debe retirarse.
Pero antes de ello, Maruo le entrega un sobre al chico, y este le dice que de qué se trata. Maruo le dice que mañana es día del pago, pero que lo tome como su finiquito, es lo menos que puede hacer después de apoyarlo con proteger a sus hijas, y Rolidas extrañado se pregunta lo que significaba finiquito, le dio igual y agradeció ello, y se marcha de ahí, pero con esa mala espina sobre Norman Osborn. Por lo que cuando llegó a la salida del hospital, Nino apareció detrás de él, pidiéndole que hablen. Rolidas solamente la miró con desprecio, y le dice que no tiene de qué hablar con ella, que ya lo dejó muy en claro, y él también, ya renunció, que ya no se hará responsable de lo que le pueda ocurrir. Nino de terca le toma del brazo, pero Rolidas la aparta, y le dice que desde ahora no es más que una desconocida para él, que ni siquiera en la escuela le dirija la palabra. Y la gota que colmó el vaso, Nino le dice que sí es uno de los Spider-Man, algo que detuvo el andar de Rolidas, y la miró sacado de onda y le pregunta del por qué pensaba ello. Nino dice que los estuvo analizando por meses, y que era algo lógico. Rolidas le dice que solamente dice estupideces como siempre. Nino se ofendió por ello, y los dos se agarraron a discutir, y a su vez Jaco, Daniel y Miku estaban por salir del hospital y vieron la escena XDDD. Los siguientes días eran de Rolidas buscando un apartamento, y dejando su orgullo de lado pidió un poco de ayuda a sus compañeros sobre si habían apartamentos en renta o algo por el estilo, y ellos le preguntaban del por qué, y Rolidas les explicó la situación, y ellos comprendieron pero que desconocían de la renta de apartamentos. Hasta que un día, por accidente chocó con una chica de secundaria de cabello negro con 2 trenzas y que usa gafas, y con una expresión de caída, se disculpa con él, pero Rolidas por puro sentido común le ayuda a levantarse, y le pregunta si estaba bien, a lo que ella solamente asintió, y Rolidas cuando estaba a punto de marcharse, escuchó como un grupo de chicas, que al parecer eran de su misma escuela, se burlaron de ella por su aspecto, y la chica lejos de decirles algo solamente las miró con indiferencia, y luego las chicas se fueron, y Rolidas regresó para comentarle si necesitaba ayuda. La chica rechazó su ayuda, pero Rolidas un poco fastidiado le dice que no debería permitir que la menosprecien de esa forma, y ella le dice que como ya se graduó de secundaria, ahora podrá ser otra persona para poder ser popular, que no necesita la ayuda de nadie. Rolidas dice que está apresurando las cosas y todo a su tiempo, que cambiar para agradarle a otros y ser infeliz consigo mismo no es una vida estable, y le aconseja que viva su vida y que mande al carajo la opinión de los demás, mientras ella sea feliz, sea como sea su apariencia, esa es la verdadera esencia de la vida, y la chica lo miró sorprendida por ello, y derramó unas cuantas lágrimas mientras sonreía, y le agradece por ello, que jamás lo olvidará, y cuando volteó a ver a Rolidas, ya no estaba. Los días posteriores, Jaco y Daniel aún mantenían contacto con Rolidas, las quintillizas estaban un poco preocupadas por él, y Nino se lamentaba de ser una irrespetuosa con él, y más y cuando él nunca le había faltado al respeto, más sin embargo le había apoyado junto con Jaco y Daniel, y ella se decía que por culpa de su actitud casi le cuesta la vida, y por alguna razón se decía que porque de repente se preocupaba mucho por él, y negaba rotundamente la idea de estar enamorada. Posterior a ello, en el apartamento de las hermanas recibieron visitas, la familia Shiunji, otra de las familias adineradas del país. Maruo Nakano y Kaname Shiunji eran socios desde hace varios años, y hacía mucho tiempo que no visitaban a la familia Nakano, y Jaco y Daniel se sacaron de onda, y preguntaban por quiénes eran ellas, donde Ichika las presenta como la familia Shiunji, que se conocen desde niñas gracias a sus padres. Los 7 hermanos no de sangre, se presentan ante Jaco y Daniel, la hermana mayor Banri Shiunji, quien les recuerda mucho a Ichika, después la segunda hermana Seiya Shiunji que es casi similar a Itsuki, el tercer hermano mayor Arata Shiunji, donde este rápidamente se hizo pana de Jaco y Daniel, la siguiente hermana también es la tercera mayor, ya que es gemela de Arata, y se llama Oka Shiunji, quien les recuerda un poco a Nino. Luego la siguiente hermana es Minami Shiunji, siendo alguien energética como Yotsuba, después la hermana menor, Kotono Shiunji, quien es demasiado tímida como Miku, y al final el otro hermano llamado Shion Shiunji, que también se hace pana de Jaco y Daniel. Jaco y Daniel se presentan de igual forma, que son guardaespaldas de las Nakano por unos problemas que ocurrieron meses atrás, y que también tienen otro amigo, pero por un asunto personal renunció. Luego Nino cambió su expresión a una decaída, realmente se sentía culpable por ello.
Pero bueno, la familia Shiunji y las Nakano se ponían al día después de años, y Yako y Daniel como que se sentían de mal tercio, y sacan una excusa de que iban a ver a Rolidas, ya que les dijo que había encontrado un apartamento donde se estaba quedando. Nino rápidamente dice que sí puede acompañarlos, pero Yako y Daniel dicen que sigue enfadado con ella, que no quiere verla, y eso realmente hizo sentir mal a la chica, aunque no lo expresaba. Los dos se retiraron, seguido por las miradas de todos, pero en sí los dos aprovecharon para decirle a Rolidas por mensaje que cómo estaba, el cual batallaba mucho ya que muy apenas se estaba adaptando a usar un celular, y decía que va a trabajar en una cafetería, que Sakura y Uzaki le recomendaron, y que apenas empezará. Por lo que pasamos con Rolidas, que ingresó a la cafetería y el ambiente era tranquilo, Sakurai estaba atendiendo a unos clientes. Quienes estaban detrás del mostrador era un hombre con el cabello corto y claro, bigote del mismo color, ojos claros, con gafas, camisa negra, pantalones y un delantal marrón, y a una chica con el cabello morado oscuro de longitud media, llevaba gafas rojas con dos pinzas para el pelo en el flequillo izquierdo y derecho, y también lleva una camisa negra, un delantal marrón, pantalones negros y zapatos gris claro. Las miradas fueron hacia Rolidas, lejos de ponerse nervioso estaba algo incómodo, y saluda formalmente, donde Sakura y Uzaki saludan a Rolidas, y le presentan al dueño, que es el mismo hombre llamado Akihiko Asai, y su hija que es la chica de nombre Ami Asai. El señor Asai se presenta, al igual que Ami, y dicen que si estaba listo para empezar, Rolidas formalmente dice estar preparado, por lo que el señor Asai le da un recorrido por la cafetería, y las formas de preparar las bebidas que sirven, y los postres, aunque Ami no dejaba de mirar con curiosidad a Rolidas, y le pregunta del por qué es extremadamente pálido. Rolidas para no enfadarse, educadamente le dice que así nació, que no está enfermo, y le agradecería que no le pregunte más por ello, y Ami comprendió ello. Por lo que ahora Rolidas ya estaba listo para trabajar, se acomodó los lentes y esperó en la caja registradora, a que ingrese un cliente, y Sakurai se quedó al lado de Rolidas, para explicarle cómo se debe atender a un cliente, y Uzaki como es costumbre trataba de molestar, y Sakurai la regaña diciendo que deje de chingar xddd, y así los dos discuten como siempre. Ami le pregunta a Rolidas que si también estudia, y Rolidas dice estar en el mismo salón que ellos, por ello le recomendaron ese trabajo, ya que el anterior tuvo problemas con alguien, pero que trata de mejorar, y Ami lo mira con admiración, y le dice que si tiene novia, Rolidas dice que no tiene tiempo para ello, y dice que realmente quiere solo cumplir sus objetivos y regresar a América, con su familia. Ami se decepciona y dice que por qué los chicos siempre se alejan de ella, y Rolidas sacado de onda dice que honestamente eso fue raro. Por otro lado, Yako y Daniel vestidos como Spider-Man frustraron un atraco por parte de los mafiosos de la mafia de los 9 siniestros, y preguntaban por la ubicación de Rolidas, y los dos Spider-Man se sorprendieron por ello, y dicen no saber quién era Rolidas. Después de ello, se comunicaron con Rolidas para hablar de algo importante, y es sobre su identidad, pero el chico no respondía a los mensajes, pues estaba en horario laboral. Por lo que fueron rápidamente a la cafetería donde este estaba, ya que antes Sakurai les había explicado que trabajaba en una cafetería junto a su novia Uzaki. Cuando llegaron, se habían equivocado de cafetería, y habían ingresado a la cafetería de unas compañeras de la escuela de otra sección, llamado Café Terrace, donde dicen equivocarse de local, y van al otro lado de la calle donde ahora sí pudieron ingresar, y Uzaki y Sakurai les saludaron, los cuales correspondieron, y pidieron hablar con Rolidas en privado, y eso sacó de onda a la pareja como a Ami. Cuando estaban en un sitio más privado, Yako y Daniel le cuentan a Rolidas que tal vez los villanos sepan su identidad, ya que exigieron la ubicación de él, y Rolidas dice que tal como sospechaba, tenía que ser Norman Osborn. Los dos chicos estaban confundidos, y Rolidas les cuenta que Maru y Norman son socios. Eso dejó helados a los dos chicos, y preguntan por qué no se los dijo antes. Rolidas dice que con el asunto de Nino lo olvidó. Pero que tienen que proteger a las Nakano y a Maruo a toda costa, tal vez sepan su identidad, pero la de ellos dos no, es otra de las razones por las cuales no ha vuelto, por seguridad de ellas, y que tal vez muy pronto tenga que abandonar la escuela, pero todo a su tiempo. Yako y Daniel ahora le ven sentido del por qué no quería volver, por lo que le recomiendan tener cuidado y estar siempre en contacto, y Rolidas agradece ello, y después los dos se retiran, y dejan a Rolidas trabajar. Sin saber que habían sido espiados por el Hobgoblin 2099, y este sonríe socarronamente y se va.
Los días pasaron, donde la ciudad parecía haberse calmado un poco con respecto a la mafia de los 9 siniestros, con excepción de que solamente hayan pequeños incidentes como asaltos o riñas, aunque la calma era tan pacíficamente sospechosa, y eso no les agradaba a los 3 arácnidos. Rolidas había vuelto a la escuela después de días de no haber asistido, y decía que eran por unos asuntos personales, y Nino seguía sintiéndose culpable, y Rolidas solamente pasó de largo de ella, y la chica quería hablar con él pero las palabras no le salían. La profesora presentó a una nueva estudiante, Banri Xiunji, donde Nino se sorprendió por ello y no esperaba que alguien de la familia Xiunji iba a estudiar ahí. Banri se presentó educadamente, y Rolidas al verla le pareció atractiva, ya que le recordaba a su antiguo amor, una periodista que había fallecido. Durante el almuerzo, Banri habló con Rolidas y saludarlo, Rolidas educadamente también se presentó, y la chica dice que ya lo había visto con anterioridad, y Rolidas se sacó de onda ya que no la conoce, y Banri dice que vio una foto suya con las Nakano, cuando fue a visitarlas y le pregunta qué relación tiene con ellas, Rolidas dice que trabajaba para protegerlas, pero ocurrió un incidente y tuvo que retirarse. Banri se sorprendió por ello, y ahora Rolidas le cuestiona seriamente qué clase de relación tiene con las Nakano, y Banri un poco nerviosa por su actitud seria, dice que se conocen desde la infancia ya que sus padres son socios, y eso despertó más inquietudes en Rolidas, pero lo disimulaba. Aunque a lo lejos Nino los veía con disgusto, no soportaba que Rolidas estuviera conversando amigablemente con otra chica, aunque se da cuenta que ella no reaccionaba así con anterioridad, y piensa si realmente se enamoró de él. Pero luego llegaron sus amigas Karane, Akane Sakuramori, Ouka Makuzawa, Alisa Mikhailovna Kuhou, quienes la ven muy roja, y le dicen que ahora quien la hizo enfadar. Nino dice que nadie, que todavía sigue sintiéndose culpable por su actitud. Sus amigas trataban de consolarla, hasta que llegó Ouka Xiunji. Nino le pregunta que si de verdad sus hermanos se inscribieron en ese mismo colegio, y Ouka dice que se mudaron por asuntos de negocios de su padre y por ende, cambio de instituto. Luego Nino les presenta a Ouko, que es una de sus amigas de la infancia, y luego les presenta a sus amigas del colegio. Pero en sí sus amigas le avisan sobre el campamento de fin de año que es dentro de 2 semanas, y que así podría olvidar un poco el asunto. Nino dice estar algo entusiasmada, aunque por dentro se sentía miserable, pero ver a Rolidas hablar con otra chica le despertó la motivación de volver a ganarse su confianza. Por lo que los siguientes días antes del campamento, Nino ahora luchaba por volver a ganarse la confianza de Rolidas, pero él se mostraba indiferente ante ella, pero por dentro le aliviaba que ya no fuese una grosera como antes, y realmente le daba orgullo cómo mejoraba su actitud hacia otras personas que no sean su familia o Futaro. Aunque su mentalidad cambió, cuando la chica le confiesa que a lo mejor siente algo por él, y el chico al no esperarse ello, casi se ahoga con un vaso de agua, y Nino que si de por sí vergüenza no tenía, ella le dice que no esperaba una respuesta inmediata, pero que se preparara ya que de hoy en adelante, no dejará que ninguna otra zorra se gane su atención, y Rolidas estaba boquiabierto, jamás en su sano juicio había estado tan sorprendido y boquiabierto. Mientras eso ocurría, Daniel comenzó a salir con Miku, esto debido a que querían conocerse más allá de ser simples amigos y compañeros de clase, aunque era solo una pequeña prueba para ver si ocurría algo más en profundidad. La chispa ocurrió cuando salieron a caminar a un parque, y Daniel evitó que tropezara hacia un lago que estaba cerca de ellos, la sostuvo, y era el momento indicado para darse un beso, y esto se lo dieron. Mientras Yako recordaba cómo Tomonamba le había mencionado sobre Itsuki, que diera el siguiente paso, a lo que Yako se avergonzó por recordar aquello, y dice no estar seguro de querer salir con ella, ya que después de todo no son de ese universo y tendrán que volver al suyo de alguna u otra forma, pero si no expresa lo que siente, vivirá con el remordimiento de no hacerlo incluso cuando ya se fuera de ese universo. Yako se decidió en confesar sus sentimientos a Itsuki, quien estaba en el apartamento. Este tocó la puerta y la que atendió fue ella, y se sorprendió, donde Yako entra y le pide hablar de algo. Itsuki curiosa estaba atenta, y Yako sin rodeos le confiesa lo que siente por ella, e Itsuki se sorprendió y avergonzó demasiado, pero admite que le gusta, pero como amigo. Yako se sintió algo desanimado, pero al final se sintió aliviado al sacar ese sentimiento de su sistema. Por el lado de Itsuki ella estaba súper avergonzada, demasiado, y se decía que acababa de cometer un grandísimo error solamente porque estaba nerviosa, ya que realmente estaba enamorada de él, pero fue algo repentino y no supo cómo reaccionar, por lo que ahora era turno de ella en querer hablar con Yako, pero este no se encontraba en su apartamento. Intentó enviarle un mensaje pero no recibió respuesta de momento, por lo que pensó que lo había arruinado con él.
Los días pasaron, y llegó el domingo, un día antes del campamento. Rolidas trabajando en la cafetería, estaba todo tranquilo, aunque no dejaba de pensar en la situación con Nino, pero reconocía que realmente era bella a su modo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos, ya que Banri había ingresado a la cafetería, con la única intención de tranquilizarse después de un día ajetreado, y al ver a Rolidas se acerca y se sienta en la barra, y Rolidas al notar su presencia le ofrece una bebida, a lo que ella acepta un té de matcha, por lo que Rolidas se lo preparó. Mientras tanto, Banri no podía evitar notar la forma en que se mueve con confianza detrás de la barra, y eso que su primera impresión fue que era alguien serio, frío y duro, pero también mostraba ser alguien educado y amable, por lo que empezó a sentirse atraída lentamente. Después de ello charlaron los dos, a lo lejos las miradas de Uzaki, Sakura y Ami no se hicieron esperar. Ami decía que al parecer es popular con las chicas, Sakurai dice que eso es lo que detestaba, no involucrarse en relaciones románticas, y Uzaki dice que se ven muy lindos juntos. Banri continúa hablando con Rolidas, tratando de conocerlo mejor, aunque el chico se mostró reticente al principio, lentamente comenzó a abrirse con ella, y la chica descubre que Rolidas no tiene sentido del humor, pero lo que le apasionaba era la búsqueda de la verdad y la justicia, mantiene un interés en la ciencia y la fotografía antigua, y dice aspirar a ser un gran periodista que busca la verdad, es por ello que recientemente se unió al club de fotografía. Y Banri le dice que ella también quiere ayudar a otros, que quiere ser enfermera y es por ello que estudia medicina, y eso sorprendió a Rolidas. La conversación fluyó con facilidad, hasta que el turno de Rolidas terminó, y su conversación continuó incluso caminando de regreso a sus viviendas, Banri hablando que ella y sus hermanos no son de sangre, pero que aún así los ama como si fueran sus hermanos de sangre, y Rolidas dice compartir algo similar con Yako y Daniel, pese a que no son familia, por mucho tiempo han estado juntos como si de verdad fueran familia. De un momento a otro, Banri sacó el tema de su amiga en común Nino, y Rolidas se mostró ligeramente incómodo, y la chica nota el cambio en su expresión y pregunta si estaba bien, y Rolidas le comentó lo sucedido con ella, y Banri se sorprendió por ello, y Rolidas dice sentirse un poco extraño, ya que antes ella lo odiaba tanto a él como Yako y Daniel, aunque después ya no era tanto, pero sí llegaba a ser grosera y algo pesada. Y desde aquel incidente que casi le costaba la vida, su actitud había cambiado repentinamente su actitud, y se mostró un poco más amable con él, que hasta decía sentir algo por él, y eso le dejó mucho en qué pensar. Banri se sorprendió por ello, pero también decía tener sentido que Nino ha estado actuando de manera extraña, y comenzó a comprender el asunto. Rolidas le pide un consejo para cómo lidiar con esa situación, ya que han pasado varios meses en los que estuvo soportándola, inclusive se alejó de su familia y de ella para no tener que soportarla, pero parece ser que no fue suficiente. Pero debe admitir que últimamente ha estado más radiante que antes, y ya no sabe qué hacer. Banri al comprender el asunto, sonríe levemente, y le dice que si alguna vez ha tratado de escuchar lo que dice su corazón, y Rolidas la miró fijamente, y recordó lo que aquella periodista en su universo le dijo antes de que desapareciera, las mismas palabras que dijo Banri, y Rolidas empezó a derramar lágrimas, algo que jamás había mostrado desde que su padre Peter Parker fue asesinado por el buitre. Acto seguido abrazó impulsivamente a Banri, la cual estaba muy avergonzada y sacada de onda, y le preguntaba si estaba bien, a lo que Rolidas le iba a contar, de no ser porque empezó a sonar el teléfono de Rolidas que interrumpió el momento, y este atendió la llamada. Pero los gritos ensordecedores de sus amigos, que lo estaban invitando a pistear en ese preciso momento, para mañana estar relajados para el campamento, por lo que Rolidas acepta su invitación y que en media hora llega. Banri estaba riendo ante la situación, y dice que si otra vez va a ir a beber con los chicos, Rolidas asiente, y dice que parece que tendrá que irse, por lo que este se despide de ella, pero Banri lo detiene, y le dice que sobre Nino, que trate de escuchar a su corazón, ya que nunca se equivoca y le indicará la respuesta que él busca, y Rolidas por un momento se sintió en el pasado y vio la sombra de quien era su primer amor en su universo, y sonríe como nunca antes lo había hecho, y le dice que se esforzará, y con eso se va, y Banri solamente dejaba caer lágrimas, ya que piensa que no podría tener una oportunidad con él, pero le alegra que sea feliz. El día del campamento llegó, durante toda la mañana, los estudiantes solteros buscaban alguna pareja con la cual poder bailar en la fogata al final del campamento, que según la leyenda, las parejas estarían destinados a estar juntos, algo que a los tres chicos les pareció absurdo que eso fuera verdad, o eso decían ya que tenían una fuerte resaca por la peda que se aventaron la noche anterior con los pibes XDDD, y no estaban en sus cinco sentidos.
Miku le había pedido a Daniel que si podía ser su pareja de baile frente a la fogata, y Daniel no se negó, pero era escéptico con lo de la leyenda de la fogata, y Miku le dice que es verdad lo que dicen. Daniel dice que lo tendrá en mente. Itsuki quería invitar a Yako, pero Ichika se le adelantó, diciéndole que fuera su pareja para el baile junto a la fogata, el cual acepta, e Itsuki comenzó a derramar lágrimas, y se lamentaba en haberlo tratado como un amigo, cuando en realidad le gustaba. Con Rolidas, este fue al baño a vomitar ya que realmente no se sentía bien, y cuando salió, escuchó a lo lejos como un chico de último grado de universidad invitaba a que Nino fuera su pareja para el baile, la cual lo rechazó, pero seguía de insistente, a tal punto de tomarla del brazo. Pero luego llegó Rolidas diciendo que la estaba buscando y que todos ya estaban afuera del campus para irse al campamento, pero el chico le dice a Rolidas que no sea un metiche, y le llama mocoso, y Rolidas dice que a quien le llama mocoso, eso lo dijo irritado, y le dice que no está de humor como para soportar tonterías, y toma la mano de Nino para llevársela, lo cual sorprendió a la chica y se avergonzó. Pero el chico le dice que no se haga el héroe, aunque sea popular no le da el derecho de hacer lo que le plazca, eso lo dijo mientras tomaba el hombro de Rolidas y trataba de someterlo contra un muro. Pero Rolidas harto lo tomó de la camisa y lo azotó contra el suelo con mucha fuerza, y le dice que ya le colmó la paciencia, y que si se vuelve a acercar a Nino o a cualquiera de sus hermanas no se contendrá, y que esto es una prueba condescendiente de su fuerza. Nino se sorprendió por ello, pero se avergonzó aún más por ser defendida por Rolidas, pese que antes la odiaba por ser muy molesta, y se aferró al brazo del chico, y luego los dos se marchan. Rolidas le pregunta si estaba bien, la chica le responde que sí, y le dice que por qué lo hizo, ya que estaba considerando ir con él. Rolidas ladeó su mirada y le dice que en su mirada no se notaba cómoda con la situación, y obviamente por el sentido común no iba a dejarla sola en una situación así, ya que en sí realmente es linda y cualquier chico quisiera salir con ella, y Nino volvió a sorprenderse y avergonzarse mientras lo miraba, y lo vio un poco rojo, muy fuera de lo normal en él. Nino dice que eso fue muy varonil, en defenderla y preocuparse por ella, y eso le gusta, y Rolidas por alguna razón se avergonzó pero ladeó la cabeza para que no la viera, y Nino al parecer empezó a sospechar, y sonríe, diciendo que por qué estaba rojo. Rolidas dice que aunque le parece linda, no tiene intenciones de salir con ella o ser su pareja para el baile, que no cree en leyendas estúpidas, y en su mente se decía que por qué había dicho ello. Nino se apartó de su brazo, y con lágrimas le dice que es muy cruel, que estaba tratando de ser amable con él para enmendar su error de aquel día pero él no parece apreciarlo, y que es un idiota, y después se va corriendo, dejando a Rolidas con un nudo en la garganta. Cuando subieron a uno de los autobuses con rumbo al campamento, Rolidas y Nino no se dirigieron la palabra durante el camino, y Banri notó ello y se acercó a Rolidas para preguntarle por qué no hablaba con ella. Rolidas dice que es complicado. Luego llega Aoka Shiunji, la hermana menor de Banri, y le da un golpe a Rolidas que detuvo gracias a su sentido arácnido, y se pregunta el chico en su mente que su sentido arácnido casi no le alerta sobre disparos de bala, pero de un simple golpe sonó a toda potencia. Aoka regaña a Rolidas diciéndole que por qué hizo llorar a Nino, y al instante todos en el autobús miraron a Rolidas sorprendidos ante ello, y Rolidas dice que no es asunto de ella, Banri dice que no fuera tan dura, Aoka dice que hizo llorar a su amiga y eso es imperdonable, y dice que con su vestimenta parece un viejo pervertido. Rolidas solamente se abstenía a no responderle, y solo miraba por la ventana, y dice que tal vez debió escaparse y no ir al campamento. En otro autobús, Yako e Ichika conversaban, y a lo lejos Shitsuki se encontraba triste y celosa. Tomo Namba, quien también vio la situación, decidió ayudarla, al igual que Seiya Shiunji, la inteligente de la familia Shiunji, incluso Imari, Takashi, y Runa Shirakawa. Por el lado de Daniel, estaba junto a Miku, conversando, y obviamente se hizo notar que los dos estaban más juntos de lo normal, y sus amigos les preguntaban si estaban saliendo, a lo que ellos afirman que solo están probando si su relación funciona, y que de momento todo iba bien, para alegría de sus amigos en el bus. Cuando llegaron a la residencia del campamento, todos se hospedaron en varias cabañas, y tenían que compartir habitaciones mixtas, eso debido a que eran muchos estudiantes. Por casualidades de los maestros y no del guión XD, Rolidas terminó con Nino, Banri, Tadano, Konisan, y Arata Shiunji. Con Yako, estaban Mona Kawai, Itsuki, Rentaro, Seiya Shiunji, y Carol Olston. Y con Daniel estaban Kurumi, Sumi, Miku, Kazuya y Nishikata.
El ambiente entre Rolidas y Nino era tenso y los presentes lo sabían, incluso entre Itsuki y Yako, ellos ni siquiera se miraron pero no estaban molestos, solamente incómodos. El único en pasarla bien Fifiris Nice como dice mi tocayo el Kanakas, es el Daniel XDDD. Antes de dormir todos se fueron a las aguas termales, que también eran mixtas, las chicas de su lado y los chicos de su lado, donde cada quien conversaba de distintos temas. Tadano y Arata le preguntan a Rolidas qué le hizo a Nino, y Rolidas solamente no quiso entrar en detalles. Tadano dice que no tiene nada de malo que le guste, Rolidas dice que no le gusta, y nunca le gustará y prefiere seguir su sueño de ser periodista en búsqueda de la verdad y la justicia. Yako dice que pensó que era el único, ya que Itsuki lo quiso solo como amigo, y fue un golpe duro para él, pero que era eso a no vivir con la duda. Daniel alardea diciendo que lo está intentando con Miku y las cosas están saliendo bien. Rolidas dice que era de esperarse de alguien que vive en el 2099, y luego se tapó la boca, y los presentes se confundieron, y Rolidas dice que es una broma, no es muy bueno con las bromas pero que lo está intentando. Sakurai dice que fue muy pésimo a su punto de vista, y Futaro comparte la misma opinión. Por el lado de las chicas, las amigas de Nino la ayudaban a consolarla y hacerle comprender que Rolidas siempre ha sido así, y por el lado de Itsuki las pocas que la apoyaban también trataban de animarla y motivarla. La noche culminó, dividiéndose chicos con chicos y chicas con chicas en cada habitación, aunque las parejitas eran la excepción. A la mañana siguiente todos empezaban a preparar todo para las actividades del día, ya que al día siguiente es el baile al lado de la fogata, y posterior a ello Año Nuevo. Aunque hacía algo de frío y estaba nevando, por lo que tenían que organizarse para cortar mucha leña, preparar las fogatas para el baile, cocinar la comida que iban a comer por el resto del día, y a su vez tenían que organizar el plan de las actividades del campamento. Aunque Nino estaba algo molesta durante todo el día, ya que vio en la mañana como Banri iba a besar a Rolidas mientras estaba dormido, y eso le molestó, que su propia amiga le quiera quitar al chico que le gustaba, y Rolidas intentando ser cordial al querer ayudar a Nino, la cual ella rechazaba todo lo que tuviera que ver con él y con Banri. Con Yako, y chica a toda costa acaparaba la atención del chico, impidiendo que Itsuki pudiera tener una oportunidad, lo cual le entristecía, pero tenía el apoyo de sus amigas, aunque Yako no era estúpido, y empezaba a notar ello. Y Daniel, pues acompañaba a Miku y le apoyaba en lo que necesitaba. Eso sí, Daniel no dejaría cocinar a Miku, con la excusa de que su comida podría atraer a los chirihuillos XDDD jajas juas Salu 616 en polvo. Cuando cayó la noche, empezó la prueba de valentía, donde varios estudiantes disfrazados de monstruos, comenzaban a asustar a las parejas que iban caminando por el bosque, aunque Rolidas le tocó ir con Meme, la cual estaba todo el tiempo aferrada al brazo del chico por el miedo, ya que predecía cada susto con su sentido arácnido, y maldecía sus poderes que funcionaban en situaciones tontas y cuando los necesita en situaciones serias fallaban. Con Daniel era difícil ya que no tenía sentido arácnido, pero no se asustaba ya que el horror genérico y clásico le parecía aburrido para alguien que vive en el futuro, y ya no era muy común el género de horror, y con Yako, bueno este le había tocado asustar, y usaba el simbionte para llegar a generar un ambiente de bosque embrujado. Aunque los problemas no iban a faltar, ya que de poco en poco, estudiantes iban desapareciendo por arte de magia, algo que a los tres chicos se les hizo antinatural, ya que habían letreros bastante llamativos para no perderse en el gigantesco bosque. Por lo que dicen llevar sus trajes de Spider-Man por si ocurría alguna emergencia, sacaron una excusa para ausentarse y se reunieron ya vestidos como Spider-Man, sin usar telarañas o ser vistos para no levantar sospechas. Exploraron el bosque investigando algo fuera de lo común, pero no encontraron nada, ni huellas o alguna pista de los posibles desaparecidos, ni siquiera algún estudiante perdido, nada, era como si la tierra se los hubiera tragado. Pero en eso, escucharon un grito, era de Nino, por lo que Rolidas alias Spider-Man Noir fue rápidamente para asegurarse de que estuviera bien, y cuando la vio, la chica había tropezado, pero no había señales de algún peligro inminente. Nino al ver a Noir se sonrojó, ya que era su crush en secreto, y le pregunta qué hacía un héroe tan famoso en ese bosque. Noir saca una excusa de que estaba de vacaciones por unos días después de repartir justicia, y le pregunta por qué estaba corriendo. Nino dice que estaba con su hermana Itsuki, y de repente la perdió de vista y tiene mucho miedo, que por favor la ayude. Noir promete mantenerla a salvo, y después la carga en su espalda, y dice que la llevará de regreso al campamento.
Mientras el arácnido caminaba de regreso, Nino le pregunta del por qué su nombre de héroe. Noir simplemente dice que es parte de su símbolo, ya que lo picó una araña y de ahí sus poderes. Nino dice que entonces por qué a ella cuando le picó una araña una vez, no desarrolló poderes como él. Noir dice que es porque fue por parte de la maldición que conllevaba aquella reliquia arácnida, y Nino dice que ahora tenía sentido, y después le dice que como se llamaba fuera de sus labores arácnidos, a lo que Noir dice que es confidencial y nadie en absoluto debía saberlo, o sus seres queridos podrían salir heridos por los 9 siniestros. Nino comprende ello, y le dice que si de casualidad tiene pareja para el baile al lado de la fogata, y Noir dice que no tuvo tiempo para esas cosas, y no le encuentra un significado a la leyenda. Nino dice compartir lo mismo, pero que la idea de bailar junto a la persona que ama y que después quede sellado su amor, le gustaría más que nada en el mundo, ya que cierto chico fue muy cruel con ella y que ahora lo odia otra vez. Noir maldecía al malagradecido por despreciar a una bella dama como ella, a lo que Nino se avergonzó y dice que sí le parece linda. Noir dice que su belleza interior brilla más que cualquier estrella en el cielo nocturno, a lo que Nino se sentía halagada y disfrutaba cada palabra del héroe, y Nino aprovechó el momento para que fuera su pareja para el baile, y antes de que el héroe pudiera decir algo, se escuchaba la voz de Yotsuba y Futaro llamando al resto de las quintillizas, por lo que Rolidas deja a Nino, y le dice que no le diga a nadie que los Spider-Man están ahí, ya que es algo como un secreto, y que investigarán lo que estaba sucediendo, por lo que Nino encantada no revelará nada, y luego el héroe se pierde entre el bosque, y Nino se reunió con sus hermanas y amigo, pero aún con la incertidumbre de Itsuki y sobre lo que estaba pasando. Posterior a ello, en el campamento, nadie tenía conocimiento del hecho, ya que de momento 5 estudiantes y 3 turistas estaban desaparecidos. Los Spider-Man seguían investigando, pero como ya era muy tarde y no encontraron pistas, pospusieron su búsqueda para el día siguiente, sintiéndose obligados a desaparecer durante el baile. Cuando Yako se quitó el simbionte, Itsuki había aparecido de la nada, y le asustó, ya que vio todo, y se dio cuenta que Yako es el Ultimate Spider-Man. Itsuki dice estar sin palabras, Yako pide no hacer alboroto, y que dónde estaba ya que Rolidas le había dicho que había desaparecido. Itsuki dice que se había equivocado de camino cuando estaba con su hermana, y dio muchas vueltas por el mismo sitio, hasta que lo vio, pero que se arrepentía de ello, ya que ahora se da cuenta que él es uno de los Spider-Man. Yako le dice que le explicará después, y le dice que debe guardar el secreto, que no hay mucho tiempo, e Itsuki asiente sin decir nada, y luego se la lleva al campamento. Con Daniel, este logró quitarse el traje, y caminar como si nada, incluso saludó a Miku que estaba escondida, pero al captar bien la situación, y el chico se espantó ya que pensó que era un espectro, y Miku estaba sorprendida. Daniel al darse cuenta que era Miku, le pregunta algo angustiado que si vio todo, y Miku sin decir nada asintió, y Daniel pide no hablar de eso con nadie, ya que nadie en absoluto debía saber. Miku dice que cómo es posible que sea un héroe, que le explique, que fue demasiado repentino. Daniel dice que en primera que hacía ahí escondida, y Miku dice que tenía miedo y se alejó de Koni-san, en el proceso se perdió, y como el bosque estaba oscuro, decidió permanecer ahí hasta que alguien viniera por ella. Daniel dice que por un momento pensó que era la Llorona. Miku estaba mareada, aún no terminaba de procesar ello, y Daniel le promete contarle todo si le jura que no dirá nada, que sus identidades y sus hermanas podrían correr riesgo, a lo que Miku vuelve a asentir sin decir nada. Con Rolidas, se había metido a un establo para quitarse su traje de Spider-Man, y por suerte nadie lo vio, pero en eso llegó Banry, pero al ver a Rolidas se sorprendió ya que pensó que no había nadie, y Rolidas miente diciendo que empezó a ayudar con cargar los troncos para la fogata de mañana. Banry dice que eso es bueno, ya que como son pocos quienes estaban en ello, agradece su ayuda extra. Rolidas pregunta si ha hablado con Nino, y Banry se sonroja levemente, y recuerda que esa mañana fue descubierta por Nino, casi besando a Rolidas, por lo que Banry dice que no ha tenido tiempo. Luego alguien se acercaba al establo, se trataba de 2 estudiantes que verificaban si ya no habían más troncos, por lo que Banry se esconde junto a Rolidas para no ser vistos y causar malas interpretaciones, pero lo que no contaban es que los dejarían encerrados, y como la puerta era gruesa, Rolidas iba a intentar derribarla con su fuerza arácnida. Banry dice que no podría, que eso activaría una alarma que tenía instalado el establo, eso le habían dicho. Rolidas dice que debe haber una forma de salir, pero las ideas que pensaba podrían exponer su identidad ante Banry, y la chica solamente se sentó tranquilamente y dice que en la mañana vendrán a buscarlos, y Rolidas seguía pensativo, pero se rinde y se sienta al lado de Banry.
Y la chica curiosa le pregunta que qué le pasó a aquella chica que le recordaba. Rolidas se sorprendió por tan repentino comentario, y le dice que si estaba bromeando. Banry negaba ello y sentía curiosidad por ello. Rolidas le narra que desde antes, la conoció desde hace mucho tiempo, una chica que físicamente era idéntica a ella, era su primer amor, una periodista muy buena en su trabajo, pero cuando se metió en donde debía, desapareció sin dejar rastro. Y había visto su cuerpo sin vida en el periódico, y eso le destrozó el corazón por completo, ya que incluso desde que su padre murió, ella fue otro de los pilares que lo mantenían lejos de caer en la venganza y la amargura. Es por ello de su actitud seria y temperamental, ya que desde aquel momento su vida cambió. Banry escuchaba con empatía, sintiéndose halagada de que le recordara un antiguo amor, y se da cuenta de que Rolidas ha estado llevando una carga emocional muy pesada durante mucho tiempo. Rolidas empezó a llorar, aún no se había recuperado de aquella pérdida, que también le recordaba la muerte de su padre, y eso le generaba más tristeza y frustración, y dice que espera que a Nino no le ocurra algo similar porque jamás se lo perdonaría, y Banry se sorprendió y sonríe, diciendo que ahora sí está pensando con el corazón, se preocupa mucho por Nino, y Rolidas avergonzado dice que salió de la nada. Y luego Banry empezó a derramar lágrimas, y Rolidas le pregunta qué le pasaba, y Banry sin decir nada se lanzó hacia Rolidas para besarlo, lo que sacó de onda al chico, y le dice que por qué lo hizo. Banry dice que fue un impulso y lo sentía. Rolidas dice no saber que ella también ha desarrollado sentimientos hacia él. Banry dice que le pareció interesante sus pasiones y objetivos, y le pareció tierno que le recordara a su antiguo amor, y que además es bastante atractivo. Rolidas estaba con una mirada de sorpresa, no se esperó ello, y más en una situación así. Banry con una sonrisa dice que se suponía que era un secreto, pero ya no podía contenerse, pero que aún así quiere que sea feliz con Nino. Rolidas dice que le halaga, y que si la hubiera conocido desde antes que las quintillizas, tal vez hubiera aceptado salir con ella, algo que avergonzó a Banry, y Rolidas dice que ya tomó su decisión, que estará dispuesto a tratar con Nino, y le agradece a ella por impulsarlo a salir de su círculo de monotonía, y Banry sonrió ante ello, diciendo que lo que sea por un amigo. Rolidas dice que como agradecimiento, acto seguido, se lanzó para patear la puerta en repetidas ocasiones, hasta crear un hueco lo suficientemente grande como para que escaparan. Banry muy sorprendida le dice que qué hizo. Rolidas le dice que le agradezca después, que se fueran ahora antes de que los descubran. Banry aún sorprendida, se levanta y se escapa junto a Rolidas, y estaban lo suficientemente lejos del establo, y se acercaron al campamento, jadeando por aire, y Banry dice que eso fue divertido, y dice que le sorprendió cómo partió la puerta, si era demasiado gruesa como para resistir un golpe de una persona. Rolidas dice que estaba subestimando su gran fuerza. Banry dice que realmente es increíble, pero dice estar algo agotada. Rolidas dice también estar agotado, fue un día muy ajetreado y eso que estaban preparando todo para el día de mañana, por lo que se fueron a su cabaña para descansar, aunque Nino escondida los miraba y sentía celos, y entre susurros llamó a Banry zorra. Al día siguiente, comenzó una actividad de esquiar en la nieve. La mayoría disfrutaban en esquiar en parejas, aunque como habían expertos en esquiar, también estaban los inexpertos, entre ellos Rolidas y Daniel, que eran muy malos esquiando. Jaco en sí no era el mejor esquiando, pero sí sabía cómo, diciendo que es como andar en patineta, pero con bastones. Rolidas y Daniel intentaban esquiar como podían, aunque Miku se ofreció en ayudar a su chico, y la chica le susurraba que cómo era posible, que era un héroe arácnido y no sabía patinar. Daniel dice que son dos cosas diferentes. Aunque Rolidas no tenía a nadie, Nino no quería verlo ni en pintura. Banry estaba con sus hermanos conviviendo, Jaco se fue solo a esquiar, y Daniel estaba con su pareja Miku, y Rolidas estaba solo esquiando, por lo que dice que ha afrontado situaciones complicadas, que eso no era nada. Por lo que este intentó esquiar nuevamente y lo consiguió, aunque Futaro y Yotsuba lo rebasaron, y eso provocó que perdiera equilibrio y cayera rodando, convirtiéndose en una bola de nieve que chocó contra un árbol, lo que llamó mucho la atención. Los amigos del chico fueron a verificar si estaba bien, pero Rolidas se levantó rápidamente y con una sonrisa dice estar bien, que no le dolió. Luego este se retira de ahí, sin pasar vergüenza pero algo incómodo que lo estuvieran mirando, y se dice a sí mismo que tal vez no estaba hecho para ello, y en el acto se le había caído la máscara de Spider-Man, ya que pensaba en investigar más de los supuestos desaparecidos. En ese mismo momento Nino estaba cerca, vio la máscara y la tomó, sin verle la cara le dice que sí es Spider-Man Noir, a lo que Rolidas se quedó helado, y sin voltear le dice que se equivocó de persona. Nino dice que se le cayó la máscara, a lo que Rolidas piensa que debió dejarla en su maletín.
Nino dice que quiere ver su rostro, pero en un rápido movimiento Rolidas le arrebata la máscara sin exponer su rostro y se va corriendo de ahí como perra en celo XDDD, y Nino le sigue detrás con corazones en sus ojos. Rolidas dice que no debe saberlo ya que hay mucha gente, y este se esconde detrás de una cabaña. Pero a lo lejos vio a Yotsuba y Futaro, donde la chica le invita a que practique en esquiar, pero Futaro le dice que huya cuanto pueda. Rolidas se dio la vuelta y Nino estaba cerca, y la pareja comenzó a acercarse, y del otro lado Nino, el chico estaba atrapado. Este se esconde en un iglú, donde Nino se encontró con Yotsuba y Futaro, y les pregunta si han visto a un chico misterioso. Los dos negaron, y le preguntan por Rolidas, pero Nino dice no haberlo visto, pero dice tener un déjà vu, y Rolidas suspira de alivio. Hasta que sintió una gran trama por detrás de él, y se trataban de Meme, Sumi, Shizuka, y Kotono y Unji, quienes decían estar seguras ahí dentro, y Rolidas dio un tremendo grito del susto, que terminó por salir de ahí corriendo. En el proceso cayó encima de Nino, y ella lo aparta y le dice que se aleje, y Rolidas se disculpa. Yotsuba dice que ahora sí las tiene y no se escaparán, refiriéndose a las tímidas amigas, quienes miran con descontento a Rolidas, y él maldice su mala suerte. Nino dice que aún sigue molesta con él, que ni siquiera quiere tenerlo cerca o saber algo de él, y Rolidas dice que le da igual y este se va. Yotsuba le decía que es hora de practicar, pero Rolidas dice que al carajo. La pelinaranja miró a Meme, Sumi, Shizuka y Kotono, y les dice que por esconderse de ella ahora les dará el curso intensivo de esquiar, a lo que las cuatro estaban muy nerviosas. Rolidas seguía caminando, y decía que quería invitar a Nino al baile, pero parece que volvió a ser la misma Nino de siempre. En ese momento llegó Itsuki, quien le dice que quería hablar con él en privado, y Rolidas se saca de onda por ello. Cuando estuvieron en un sitio más privado, Itsuki le dice que ya sabe todo, y Rolidas le dice que a qué se refiere. Itsuki dice que fue un accidente y que ya sabe que Yako es uno de los Spider-Man y le contó todo, que Daniel y él son los otros dos, y Rolidas dice que a qué quería llegar. Itsuki dice que Ichika no la han visto en toda la mañana, y no contestaba su celular, y Rolidas dice que entonces quiere que investiguen. Itsuki dice que está preocupada, ya que incluso escuchó que Imari tampoco la ha visto, y Rolidas dice que anoche estaban investigando ello, pero no habían encontrado indicios de nada, que hoy precisamente tendrán que dejar el baile e investigar más a fondo, ya que algo no le cuadra. Itsuki dice que confía en ellos, y que no dirá nada y les cubrirá con respecto a sus identidades, pero tampoco quisiera arruinar el campamento solo por ello, y Rolidas agradece su apoyo, que de inmediato se irá a buscar a Ichika con Yako y Daniel. Itsuki le dice antes de que se fuera, que lamenta mucho no confiar en él antes, que su actitud no le agradaba, pero que ahora últimamente con el asunto de Nino, le dice que ella puede ser algo pesada, pero en el fondo es una buena chica, y que pide que cuide de ella. Rolidas se avergonzó, y se pregunta si eso era normal. Itsuki sorprendida dice que jamás lo había visto así, y Rolidas dice que ya tiene que irse para la investigación. Mientras el chico se alejaba, Itsuki sonreía y dice que en el fondo de ese frío corazón, había calidez. Por lo que nuevamente los tres Spider-Man fueron a investigar el paradero de Ichika, Imari, y los que habían desaparecido, pero seguían sin aparecer, y eso ya se les hacía extraño incluso de día. Cuanto más pasaban las horas, el frío empeoraba y dificultaba la búsqueda, que los tres empezaban a temblar por el tremendo frío, y decían que el viento empezaba a ser cada vez más helado, y ellos estaban con sus trajes arácnidos, por lo que no tuvieron de otra más que usar sus suéteres, o si no se iban a enfermar. Llegó el anochecer, y la fogata ya estaba encendida. Nino aún no tenía pareja para el baile. Itsuki y Miku estaban preocupadas por los tres chicos, que pudieran encontrar a Ichika y a los desaparecidos sin causar un revuelo. Los tres arácnidos regresaron sin éxito, diciendo que debían pedir apoyo ya que los tres solos no podían hacer nada contra un largo y extenso bosque. Y cuando los tres arácnidos regresaron al campamento, Rolidas se encontró con Nino de camino a su cabaña, y la chica con frialdad le decía que quería. Rolidas para como fachada, finge decir que no consiguió pareja para el baile, y dice que sí podía ser ella su pareja. Nino lo miró con desprecio, y le dice que como no encontró pareja, piensa que ella es su última reserva, que es alguien patético y que se fuera de su camino, que le hubiera gustado que muriera cuando lo tiró por la ventana, porque no es más que un estorbo, un golpe duro para Rolidas, el cual no tenía palabras. Nino al recapacitar sobre sus palabras intentó disculparse, pero Rolidas se dio la vuelta y se fue, pero después este se inclinó ya que de repente se sintió algo mareado, y sentía la piel caliente, y dice que eso no era buena señal. Nino quería ayudarlo, pero el chico la aparta, y le dice que si ahora se preocupa por él.
Al chile esto ya parece relación tóxica xddddd. Rolidas dice que ha estado buscando a su hermana desaparecida, casi morían Jaco y Daniel por un barranco, incluso desde anoche que se encontraron a los Spider-Man, y les ayudaron a buscarla, pero no había rastros de ella, que ya estaba harto de tener que disculparse por cómo le habló antes. Que si quiere ser su amigo bien, y si no, se cambiará de sección para ya no verla en la escuela, y con el asunto de Banry, ella solamente lo animaba a hablar con ella, ya que parece ser que ahora siente algo hacia Nino, pero no quería decírselo hasta después del baile, pero ya no importa, que ya puede tirar esos sentimientos a la basura, y que si le desea la muerte, que así sea, pero debe decirle que ya experimentó ello. Nino se quedó atónita, no tenía palabras para ello, y Rolidas se alejó de ella. Mientras las parejas disfrutaban del baile frente a la fogata, todo iba marchando con normalidad. Hasta que los sentidos arácnidos de Jaco y Rolidas les alertaron de un peligro grande, los 9 siniestros aparecieron en el campamento y sembraron terror entre los estudiantes, y teniendo de rehenes a Ichika, Imar y otros estudiantes y 3 turistas. Sin esperar, los 3 chicos se vistieron nuevamente como Spider-Man, y aún con fiebre y algo mareados lucharon contra ellos, pero no estaban coordinándose como siempre, y terminaron siendo masacrados literalmente, a tal punto de quedar en el suelo llenos de heridas sangrientas, moretones, con los trajes rotos, y usaron vibraciones para contrarrestar el simbionte de Jaco. El Duende Verde Noir arrancó la máscara de los 3, revelando su identidad, y junto a los 9 siniestros, amenazaron con matar a sus seres queridos si interferían en sus planes. Rolidas dice que ya saben que estaban fabricando algo, que de seguro era algo peligroso, pero el Duende dice que se equivoca, que simplemente querían volver a sus universos, pero solo para expandir sus dominios, y reunir más aliados con los cuales extenderse por el multiverso, y eso dejó sorprendidos a los 3. Y con la identidad de ellos expuesta, se marcharon sin acabar con ellos, la amenaza quedó suspendida en el aire, los 3 estaban al borde de la muerte, y los conocidos de los 3 chicos, descubren que son los Spider-Man al acercarse a auxiliarlos después de aquel sangriento enfrentamiento. Las quintillizas y Nino estaban en shock, especialmente Nino, ya que todo el tiempo tenía a 3 héroes cercas de su familia, aquellos que la salvaron múltiples veces y salvaron la vida de su padre. Los servicios de emergencia llegan para trasladar a los 3 chicos al hospital, mientras la policía comienza a interrogar a los testigos. Horas después en el hospital, los médicos luchan por salvar las vidas de los 3, las quintillizas y varios de sus amigos esperaron ansiosamente noticias sobre su estado, y la policía comenzó a investigar la identidad de los Spider-Man y su conexión con los villanos. Mientras tanto, el Duende Verde Noir sonreía macabramente, y dice que la verdadera batalla estaba por empezar. La revelación de la identidad de los Spider-Man dejó a todos con incertidumbre y preocupación por el futuro de los Spider-Man, y ahora sus seres queridos podrían correr peligro, y por otro lado, un chico arácnido salió de un portal, y diciendo que de pura suerte pudo escapar de ello, y que se preguntaba dónde había caído, y así finalizando la temporada 1.